existe lo que se llama fármaco simétrico. Entonces, en este cuadro vemos acá, tenemos el sitio de aplicación del fármaco. ¿Ya? Este cuadro es muy importante, muy bonito. Entonces, aplicamos la droga. ¿Por dónde aplicamos? ¿Por dónde entra? El fármaco del organismo. ¿Por dónde se absorbe? Por todo lado, pues. Si ponemos en la piel algo así, puede absorberse. Los ojos se absorben, en la mucosa se absorbe, en la nariz se absorbe, en la vagina se absorbe, en el recto se absorbe. Cuando se introduce en el nivel del músculo, se absorbe. Cuando damos en vena, si no se absorbe. ¿Por qué no se absorbe? ¿Por qué no se absorbe? ¿Ah? Damos en vena. Porque todo lo que se absorbe pasa a la sangre. Y si estamos dando directamente en vena, estamos obviando todas las barreras de absorción. Es por eso que no se absorbe. Ya estamos dando directamente en la sangre. Todo lo que se absorbe primero pasa a la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentra este fármaco en sangre? Se combina con las proteínas. Lo primero que hace es combinarse con las proteínas. Entonces, este fármaco en la sangre está en dos formas. Una forma libre y otra que está combinada con las proteínas. Es por eso que decimos que los fármacos que están combinados con las proteínas no sufren ningún proceso de los que sufre el fármaco libre. Por eso aquí está fármaco libre. Lógicamente que aquí faltaría fármaco combinado. El fármaco combinado permanece combinado con las proteínas, o sea, no es farmacológicamente inactivo. Cuando quiero decir que es farmacológicamente inactiva, ¿qué es lo que estoy diciendo? Farmacología no hace nada, no sirve de nada. Está en sangre, pero no, es como si no estuviera. ¿Por qué? ¿Por qué no hace nada? ¿Ah? No se conecta con un receptor. No puede unirse a los receptores. Como está unido a la proteína, ya no entra en el receptor. Entonces, el fármaco libre y el fármaco combinado con las proteínas están en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mitad está combinado y la otra mitad no. Está en forma libre. Pero el fármaco libre es lo que va a hacer todo lo que hace. O sea, primero, el fármaco libre va a los receptores acá, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando va a los receptores, se llama biofase, va ahí a las proximidades, se acopla con el receptor y después se desacopla.
hay constante de acoplación y desacoplación. Por eso tenemos acá dos flechas. Aquí una de ida y otra de vuelta, ¿no? Este fármaco ligado al receptor después se hace libre. Por eso cuando hemos hecho las fórmulas, hemos hecho receptor liberado. O sea, hemos hecho droga más receptor, constante de asociación y disociación, efecto farmacológico más receptor liberado. Eso es lo que hemos hecho, la fórmula general, ¿verdad? Que nos sirve para explicar todo, sinergismo, antagonismo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, hace esto y vuelve a la sangre, ¿no? Esto es digamos, un apartado. Por eso tenemos el cuadrito acá, que es el sitio de acción receptores. Ese cuadrito únicamente es lo que acabamos de decir, ¿no? Fármaco libre va al receptor, se desacopla del receptor y vuelve al medio interno, o sea, a la sangre. Es por eso que tenemos esta flecha, ¿no? De ida y vuelta también. Esto es de ida y vuelta, ¿no? Muy bien. Una vez que pasa aquí este fármaco libre, puede ir a depositarse. Hay fármacos que tienen afinidad por ciertos tejidos, por ejemplo la grasa, el hígado, el músculo, etc. Entonces acá dice depósitos tisulares. ¿Qué fármaco se deposita? ¿Ah? El fármaco libre. El fármaco únicamente libre va al depósito, no el fármaco combinado. El fármaco combinado no sale de la porción central, o sea, donde dice fármaco libre, ¿no? Pero cuando va a los tejidos, se liga con, o sea, se une a los tejidos. Por ejemplo, si damos un anestésico general por vía intravenosa como el tiopental, digamos, ¿no? Entonces, le metemos el tiopental y la cosa que cuenta hasta 10, el 10, 11, ¡pum!, cae el bonito. Porque estamos dando directamente en vena, ¿no? El tiopental no podemos dar por músculo ni por ninguna otra vía porque es muy terrible. Si damos en arteria lo matamos, ¿no? Entonces, el efecto dura 20 minutos del tiopental, solamente 20 minutos, ¿no? Entonces, una vez que vas recuperando el paciente. ¿Por qué irás recuperando? Porque la droga se excreta, se metaboliza, etc. En esos 20 minutos se producirán todos estos fenómenos, porque el que estaba dormido no ha ido al baño, ni ha ido a orinar, ni ha ido a defecar. No puede botarlo por ahí, que son los principales. Por vía pulmonar no se excreta, etcétera, ese fármaco. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Se deposita en los tejidos. Al depositarse en los tejidos, va disminuyendo la concentración en sangre y el individuo va recuperando. Recupera, sí, pero no recupera totalmente. Porque una vez que has recuperado, está borracho. 8 horas.
8 horas está con el efecto del fiopental. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que pasa. Va a los depósitos tisulares. Y esto está en equilibrio también, ¿no? Se deposita y una vez que el fármaco libre se va desapareciendo, de estos depósitos va volviendo la sangre. Por eso tienen las flechitas ida y vuelta. ¿Está claro? Entonces ya hemos explicado dos cuadros, ¿no? Ahora, este fármaco, aquí está el fármaco ligado. ¿Ligado a qué? ¿Ligado a qué estaría el fármaco? ¿A qué les he dicho que se liga en la sangre? A las proteínas. A las proteínas, ¿no? Aquí abajito está ligado a las proteínas. ¿Está claro? Entonces, una vez que se ha producido estos tres pasos, actúa, se deposita, el ligando se encuentra constante en sangre, se biotransforma. Doctor, el guardia me dijo que su auto está prendido con luz. ¿Cómo? El guardia me dijo que su auto está prendido con luz. Gracias. Una vez que ha producido el efecto farmacológico, al depositarse y otra vez ha vuelto, van las enzimas, etcétera, que lo van a desnaturalizar, lo van a destruir, van a biotransformar. Está un poquito tapado esto, esta flecha. Esta flechita, aquí dice biotransformación, ¿no? Ahora, este debería tener una... este fármaco libre y el biotransformado se excreta, se elimina. ¿Por dónde se elimina? ¿Por dónde se elimina? Riñones. Riñones. ¿Por dónde? ¿Por el riñón? ¿Por las heces, hígado, por pulmón? Pero principalmente por el riñón y pulmón. Y una pequeña parte por los intestinos, pero mucho menos por las lágrimas, saliva, sudoración, leche materna. Tenemos, digamos, sistemas de excreción de las drogas, pero que no son muy importantes porque no se detoxica en forma muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, cuando se absorbe una droga. ¿Ya? Ahora vamos a ver, dice velocidad de absorción. La velocidad de absorción, ¿de qué dependerá? Porque unos fármacos se absorben más rápido y otros fármacos menos, ¿verdad? Menos rápidamente. ¿Por qué habrá esa diferencia? De la solubilidad, pues. Unos fármacos son más solubles y otros menos solubles. Entonces, este grado de solubilidad nos da el grado de absorción, mayor o menor absorción. Ahora, la velocidad de absorción depende de qué? De la concentración, ¿no? Por ejemplo, aquí está este cuadro, que es muy importante. Aquí está bien concentrado, ¿verdad? Esta es una membrana, digamos, citoplasmática. Aquí está el citoplasma y aquí está el líquido extracelular. Entonces, cuando el fármaco se absorbe, pasa a la sangre. Esto sería extracelular, esto sería sangre o líquido intersticial.
porque de la sangre pasa al líquido intersticial y del líquido intersticial pasa a la célula, donde va a producir su efecto farmacológico, ¿no? Acá, ¿cuánto hay? Está concentrado. Aquí hay mucho fármaco y aquí no hay nada, ¿no? Pero aquí tenemos esta flecha donde dice tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué concentración hay en el tiempo? En el tiempo cero no hay nada. Después se va absorbiendo, va pasando poco a poco dependiendo de la concentración. Cuando hay mayor concentración, entonces más rápido, y a eso se refiere la velocidad de absorción, ¿no? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo pasará, digamos, de uno de mayor concentración a otro de menor concentración? ¿Hasta cuándo pasará? Hasta que estos estén en equilibrio. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si nosotros contamos acá, también va a haber 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Debe haber uno más por ahí. No. Bueno, aquí vamos a contar directamente. En esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué quiere decir esto? Hasta cuando haya equilibrio. O sea, una sustancia atraviesa una barrera por difusión simple hasta entrar en equilibrio a ambos lados de la membrana. ¿Está claro o no está claro? Entonces, vamos a ver que esta velocidad con que pasan los fármacos depende primero de la solubilidad, de la liposolubilidad, hidrosolubilidad y el grado de ionización. Cuanto más ionizado, el fármaco menos absorbe. Cuanto menos ionizado, más absorbe. O sea, diríamos que la absorción es inversamente proporcional a la ionización. Si está muy ionizado, no se absorbe. Si está poco ionizado, se absorbe. Por ejemplo, tenemos la aspirina, que tiene un pKa más o menos de 3.5, y acá tenemos en el estómago un pH de 1.4. Entonces, dependiendo de esto, del pKa del fármaco y el pH del medio, entonces el fármaco va a estar poco ionizado o muy ionizado. Entonces en el estómago la aspirina puede absorberse perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces depende del grado de ionización, a eso se refiere, pero vamos a ampliar todo esto, ¿no? Entonces, cuando decimos metabolismo, por ejemplo, ¿qué metabolismo se encuentra, digamos, en la orina? Principalmente la urea, ¿no? Que son compuestos nitrogenados que también utilizamos como fertilizante, pero bueno, es por eso que muchas veces el orín y los desechos humanos, desechos de los animales, o sea, de las ovejas, llamas, vacas, gallinas, y van a los sembradíos y les meten como abono, y el producto es mayor, porque son compuestos nitrogenados, y esos compuestos nitrogenados van a constituir, vuelven a constituir, las plantas vuelven a formar proteínas. Y en el organismo, cuando consumimos proteínas, consumimos leche, carne, huevo, etcétera, etcétera, se introduce en el organismo, se metaboliza en el organismo, da los aminoácidos y como producto del desecho de la urea.
la urea se bota por riñón. Cuando el riñón está mal, entonces la urea se va concentrando en la sangre y da uremia y el individuo tiene las consecuencias que tiene, ¿no? Mareos, visión borrosa, alteración de los procesos mentales y por último la muerte, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, la biotransformación y la excreción. Ahora, los mecanismos por los cuales se absorben, tenemos primero el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte pasivo, que es lo primero que vamos a estudiar, depende de la concentración. O sea, el transporte pasivo depende de la gradiente. ¿Qué es gradiente? ¿Qué es gradiente? Esto, ¿no? Grada, viene de grada, ¿verdad? Entonces, literalmente gradiente, ¿qué será? Diferencia. En esto, grada, diferencia de altura. Concentración, grada de concentración. Uno que es más alto y otro que es más bajo. ¿De acuerdo? Depende de la gradiente de concentración. Y aquí le demostramos. Aquí hay alto, va pasando hasta que está en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, el transporte pasivo tiene tres formas. Uno, la difusión simple, otro, la difusión facilitada y otro, la filtración. Y el transporte activo es con gasto de energía. Transporte activo, propiamente dicho, o pinocitosis. Esos son todos los mecanismos por los cuales alimentos y medicamentos se absorben. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno toma un medicamento, consume un alimento por vía bucal, para el estómago, dependiendo de ese pH, se absorbe. Pasa al intestino, si es más neutro, el intestino es más neutro, todas las sustancias neutras a nivel del intestino se absorben, ¿no? ¿Por qué? Porque en el estómago es ácido, porque va a absorberse medicamentos con un pKa bajo, porque está poco utilizado. Hemos dicho que la absorción depende del grado de ionización, inversamente proporcional. Mayor ionización, menor absorción. Menor ionización, mayor absorción. Y esto vamos a explicar rápidamente, ¿no? Entonces, la difusión simple, aquí está, digamos, la membrana celular lipídica y cómo están pasando las sustancias. Aquí mayor concentración, otro de menor concentración, ¿no? La membrana celular, interior de la célula, fluido exterior de la célula. Entonces, de esa forma se van a absorber los medicamentos. Ahora, ¿qué dice la ley de Fick? La ley de Fick dice que una solución se va difundiendo de acuerdo a la concentración. Si nosotros tenemos digamos un recipiente acá, aquí tenemos agua, entonces le echamos unas gotitas de ¿qué se llama? Tinta. La tinta tiene partículas coloridas, ¿verdad? Entonces esto queda así primero y aquí nada.
¿no? Entonces quiere decir que se está difundiendo. ¿Hasta cuándo se va a difundir estas partículas? ¿Hasta cuándo? Hasta que todo quede conforme, quede de un solo color. Lógicamente que aquí tenemos un tinte bien intenso, pero aquí clarito, transparente, pero después se vuelve en su totalidad color azul, ¿verdad? Entonces quiere decir que las partículas van de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Eso dice la ley de Fick. O sea, la ley de Fick está dada por esta fórmula. J, que significa el fluido de los átomos en el área. D, el coeficiente de densidad. ¿Qué quiere decir densidad o concentración? ¿No? Cuán denso está y la diferencia de concentración y la diferencia de concentración a la distancia, ¿no? Y acá tenemos una X más que nos significa el grosor de la membrana, que también cuanto más grueso, más difícilmente van a pasar las partículas que cuando es más delgadito, ¿verdad? ¿O no? ¿O no es lógico eso? ¿No? Cuando una pared es gruesa, entonces es difícil atravesar, que si es un drywall, que de un puñete lo pasa, ¿no? De un lado para otro, ¿no? Entonces, esta es X, diferencia de concentración por, digamos, el grosor de la unidad de área. Ahora, aquí tenemos J. ¿Por qué es menos D? Coeficiente de difusión. Porque siempre va a ir de uno de mayor concentración a menor concentración. Va a pasar, es la membrana, y va a pasar de uno de mayor concentración a menor concentración. Igual que acá. Es lo que pasa acá. Estamos capa bilipídica de la membrana plasmática. O sea, ¿cuál es la membrana plasmática? De los vasos, ¿verdad? Entonces va aquí, va pasando hasta que queda en equilibrio, ¿no? Entonces, el grado y la velocidad de absorción, ¿de qué dependerá? De la concentración. O sea, J, flujo de los átomos, estos digamos que sean los átomos, ¿no? Por unidad de área. ¿Cuál es la unidad de área? Un pedacito, puede ser centímetro o milímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas partículas pasan por milímetro cuadrado? Sería eso. Coeficiente de difusión. Este es el coeficiente de difusión, el par. Diferencia de concentración, ¿dónde? Aquí una concentración y aquí otra concentración. Concentración A, aquí. Concentración A, Diferencia de porque ha pasado distancia. el grosor de esta membrana. Diferencia de distancia. ¿No? Entonces, ahora, el grado y la velocidad de absorción depende del grado de solubilidad. La velocidad de acción depende de la concentración y el grado es inversamente proporcional a la absorción. Eso es lo que les he indicado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Sí. Tienen que entender esto porque de lo contrario no van a poder aprender nunca. Aquí está esta es la membrana, ¿no? Esto es X. Es la misma fórmula. Esta es la ley de Fick, estamos explicando la ley de Fick, ¿no? Flujo de difusión, aquí tenemos J menos D, aquí hemos hecho dos A y A, que es el fármaco.
Aquí D y D es lo mismo, o sea que hemos puesto otra letra para el fármaco. ¿Está claro? Expresión matemática de la difusión. Ahora decimos concentración aquí en la membrana menos la concentración de acá. Aquí decimos AC sobre AX es igual a CA concentración de acá menos CD concentración sobre X. ¿Qué sería X? Distancia. El grosor de la membrana. ¿Está claro? Entonces, la velocidad con que pasa depende de la concentración que tengamos acá, del grosor y el grosor de la membrana. ¿No? Se puede hacer cálculos matemáticos teniendo esas diferencias. Esta es la misma, ¿no? Para mayor claridad le hemos puesto acá, ¿no? Esta es la gradiente de diferencia de concentración A, concentración B. ¿De acuerdo? Hasta que quede en equilibrio. Esto está primero así, concentración alta, concentración menor, hasta que esto entre en equilibrio y se hace una línea recta. Quiere decir que a ambos lados está esto, ¿no? Bien. Dentro de lo que es la farmacocinética, tenemos el principio de ADME. ¿Qué es el principio de ADME? ¿Qué significa? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Cómo se absorbe? Se distribuye, se metaboliza en el hígado. Aquí está lo mismo, ¿no? Damos un medicamento, va al intestino, se absorbe, va al hígado, se absorbe, se distribuye, ¿no? Se metaboliza en el hígado y se excreta, porque todo lo que va al intestino primero va al hígado, salvo ciertos elementos como el régimen, no va al hígado. Entonces esto vamos a explicar cuando estemos explicando mi biotransformación como ocurre esto. ¿De acuerdo? Y este mismo cuadro que les he explicado así rápido, ¿verdad? El fármaco se absorbe, acá tenemos fármaco libre y fármaco combinado con proteínas. Esto va a los receptores, va a los depósitos, va a la biotransformación y la excreción del fármaco libre como también de sus metabolitos. ¿De acuerdo? Está fácil eso, ¿verdad? Ahora, aquí viene la ecuación de Henderson-Hassel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hemos dicho de la ionización? ¿Qué hemos dicho? Que a menor ionización se absorbe más y a mayor se absorbe menos. Se absorbe menos. Eso hemos dicho. Ahora, esto está de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hassel. El pH, ¿a qué se refiere? ¿A qué pH? Del medio. Por ejemplo, del plasma, ¿cuál será el pH? (6.8 a 7.2). ¿No? Neutro. Ese es el pH. El pKa es, diríamos, el pH del fármaco, aunque no está en solución, está mal dicho pH, pero para que ustedes entiendan, es el grado de ionización también, que es la proporcionalidad de iones que puede dar un fármaco, ¿no? Acá las definimos muy exactamente lo que es el pH, ¿no? O el pH y el pKa, ¿no?
O sea, ¿qué significa? El pKa es igual al logaritmo negativo, base de 10 sobre el coeficiente de disociación de un ácido débil o una base débil. Así definimos pKa. Cuando ustedes quieran aprender pKa, lo único que tendrían que hacer es aprenderse esa fórmula. pKa igual al logaritmo negativo, ¿no? de un líquido, puede ser, ¿no? El logaritmo negativo va a ser 10 de una constante de disociación, ¿no? Ácida, de un ácido débil. Si es Ka es ácido, si es Kb es base. ¿Está claro? Podemos tener Kb y Ka, ¿no? Entonces, sabiendo el pH del medio, sabiendo el pKa del fármaco, podemos decir se va a absorber bien a nivel del intestino, se va a absorber bien a nivel del estómago, se va a absorber bien solamente en el intestino grueso, se va a absorber bien en el recto, se va a absorber bien en las mucosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de este parámetro, de esta diferencia entre el pH del medio y el pKa del fármaco, nos da el grado de ionización. Entonces, a mayor ionización, menor absorción. A mayor ionización, a menor ionización, a mayor ionización, menor absorción. A menor ionización, mayor absorción, inversamente proporcional, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a diferentes ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una sustancia liposoluble, un fármaco más hidrógeno. Entonces aquí está el fármaco no ionizado. Aquí cuando las partículas ya están separado, esta es la forma ionizada y esta no se va a absorber, esta forma combinada sí se va a absorber. Aquí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pKa igual al logaritmo negativo del ácido no ionizado sobre el ácido ionizado más el pH. O sea, ¿qué significa ácido no ionizado y el ácido ionizado? Cuando estos valores se invierten, quiere decir que esta sustancia es básica, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Digamos, pKa igual al logaritmo del ácido no ionizado sobre el ácido ionizado del pH. Vamos a ver si tenemos un fármaco que tenga un pKa de 4 en un pH de 7, ¿cómo se absorberá? Acá tenemos los valores. Hemos dicho pKa es el logaritmo negativo, ¿no? ¿De qué? 1 es una constante en equilibrio que existe, de ahí sale el 1. Logaritmo negativo sería una milésima, ¿verdad? Pero cuando esto va del numerador, va al denominador, este negativo se hace positivo, ¿verdad? ¿O no? Entonces tenemos esta constante, tenemos 1 y 1, igual 1, 10 a la potencia 3 es 1000. Quiere decir que está 1000 es muy ionizado. Esto vamos a ver de nuevo en el 1. Aquí tenemos una barrera
digamos, cómo se comporta en pH de 5 y en pH de 7. ¿De acuerdo? pH de 7. Ahora vamos a ver, no, aquí tendría que ser pH de 6, de 5 y 4, esto está mal. pH de 5 menos pK está bien, pKa de 6. El pH de 5, a ver, vamos a ver, pH de 5. ¿Cuánto es el pKa? 6. Acá en la membrana el pKa del fármaco es de 6, ¿no? 5 menos 6 sale menos 1. Ahora tenemos menos 1 más el logaritmo negativo de 10. ¿Cuánto sería? Si del numerador pasa al denominador, se transforma en 10 positivo. Entonces, si dividimos 1 entre, menos 1 entre 10, nos sale 0.1. Más 1 aquí que tenemos esta constante, igual 1.1. ¿Qué quiere decir? Este que está poco ionizado. En cambio, está ionizado. La absorción va a ser más o menos. Pero si el pH es de 7 y el pKa es de 6, tenemos 1 positivo. Logaritmo de 10 igual 1. Como es negativo, sale 10, no sale 0,1, como en este caso. Entonces, 10 más 1 está, digamos, bastante ionizado. La absorción va a ser menor en relación al pH de 5 en un pKa de 6. 1.1 poco ionizado, 11 bastante ionizado. ¿Está claro? Ahora, a la inversa de esto, ¿no? Acá hemos hecho 3 positivos, ¿no? Hemos sacado. ¿Dónde está el logaritmo? pKa de 4 en un pH de 1 igual 3. 3 a la potencia, 10 a la potencia 3, 1000. 1 entre 1000 sale 0.001, que quiere decir que está muy poco ionizado. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Entonces, mucho depende del grado de ionización. Acá tenemos otro cuadro donde pasa una sustancia de mayor concentración a otro de menor concentración. Si, ¿cuántos serían? 5, ¿no? Si 6 le tendríamos acá. Pasarían 3 acá, entonces hasta eso pasa. No pasa nada, hasta que exista un equilibrio. Donde hay mayor concentración es hipertónico, donde hay menor concentración es hipotónico, ¿no? Y entonces esta diferencia de atracción de las partículas de una de mayor concentración a otra de menor concentración se llama presión osmótica. ¿Está claro? Por ejemplo, a ver, si yo me baño harto tiempo, estoy harto tiempo, y les ha debido ocurrir a ustedes, cuando están, digamos, media hora, 1 hora en una piscina, ¿qué pasa con sus manos? ¿Qué les pasa? ¿O nunca se han bañado en piscina? Se vuelve jugosa, pues. Quiere decir que el líquido de acá ha pasado pues a la piscina. Y aquí se ha deshidratado. ¿Verdad? Entonces,
quiere decir que se ha ido de una mayor concentración a una de menor concentración. Se ha deshidratado las veces. Bien, este es el paso de las sustancias de un lugar de mayor concentración a una de menor concentración, se llama difusión simple. Todo lo que les he explicado es difusión simple. ¿Verdad? Ahora, esa difusión simple, ¿de qué depende? O sea, la velocidad, entonces, ¿de qué depende? De la concentración. Después, del grosor. De acuerdo a la ley de Fick, depende de la concentración, depende del grosor de la membrana, ¿verdad? Entonces, es J igual menos D por A T por o sobre AX. Es lo que hemos dicho en la fórmula, ¿verdad? Entonces, todo lo que hemos explicado de mayor ionización, menor ionización, es simplemente para el paso de las sustancias de acuerdo a la ley de Fick. Simplemente de grado. En otras palabras, en muy simple, diferencia de concentración. Pasan las sustancias de uno de mayor a otra de menor concentración. ¿Está claro? En resumen, la difusión facilitada. Difusión también es difusión. Paso de la sustancia a través de una membrana. ¿De qué depende esto? De portadores cargas o cargadores, que son proteínas que permiten el paso de las sustancias y presentan el fenómeno de saturación. Ahora, aquí tenemos las dos formas. Difusión simple, que está acá, y aquí difusión, difusión facilitada, que está acá, y esto es transporte activo, o sea, a través de una bomba con gasto de energía. Pero acá pasa la sustancia a través de pegados a una proteína, que se conoce con el nombre de portadores carrier, ¿no? Entonces, estos portadores carrier pueden saturarse. Es como tener, digamos, si tengo un camión lleno de sacos de cemento y tengo 3 estibadores, la velocidad con que descarguen estos estibadores 3, ¿cómo será? Lenta, ¿no? Si tengo, digamos, 10 estibadores o 20, es más rápido. Entonces depende mucho de estos portadores, que son proteínas. Si pueden saturarse, si tenemos muchas sustancias para atravesar y tenemos poco portador, entonces ya está saturado. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Los portadores carrier están en la difusión facilitada y en el transporte activo. ¿Qué dices? Los portadores carrier están en la difusión facilitada y en la No. La difusión facilitada en la que gasta energía también se encuentra. No. Solo la facilitada. Solo. Facilitada. ¿Solo la facilitada? No hay gasto de energía. Solamente facilitada. ¿Ya? Transporte activo. Entonces, carrier es en inglés que significa cargadores.
cargadores carrían la partida. Ahora la filtración, acá tenemos filtración, es una forma de difusión simple, de mayor concentración a otra de menor concentración. Pero ¿quién facilita ese paso? Es la presión hidrostática. Por ejemplo, decimos filtración glomerular, ¿verdad? O sea, se filtra la sustancia, la sangre se filtra en el riñón, ¿verdad? Entonces, la filtración está dada por la presión hidrostática. ¿Quién le da la presión hidrostática? ¿Quién le daría esta presión hidrostática? La presión sanguínea, pues. La presión sanguínea, cuando hay mayor presión sanguínea, va a filtrar más. Menor presión sanguínea va a filtrar menos. La velocidad del paso de las sustancias depende de la presión hidrostática. Por ejemplo, cuando estamos colando un café, ¿verdad? Ponemos en la cafetera, ponemos el café, ponemos un filtro y le ponemos un filtro. El glomérulo renal igual tiene un filtro. El café tiene un filtro. Le ponemos café arriba y le echamos agua, ¿verdad? Entonces, llerito, hasta que el tope de la cafetera, ¿verdad? El café se va a filtrar a principio un chorro, ¿verdad? Conforme va disminuyendo el peso del agua, va a disminuir también, digamos, la velocidad del paso del líquido. Y cuando hay poca agua, ya la filtración va a ser gota, porque ya no hay casi presión hidrostática. La presión hidrostática está dado por el peso, y el peso está dado por la gravedad. A mayor volumen, mayor peso, ¿verdad? ¿O no? ¿Está claro? Está claro la filtración y la difusión. Hay dos cosas. La difusión facilitada está. La filtración está. ¿No? Ahora bien, acá tenemos la difusión, el transporte activo, no pasivo. Aquí habíamos puesto pasivo, que hemos explicado, y ahora vamos a explicar el activo. El activo se realiza, digamos, el paso de las sustancias sin importar la concentración. Puede ir de una de menor concentración a una de mayor concentración. Puede ir, ¿no? La gradiente de concentración no interesa, pero pasa la sustancia a través de una bomba. Es como la bomba de el agua está en un pozo profundo, no puede salir, ¿verdad? Por gradiente no puede salir. Ahora, si echo allá arriba agua, por gradiente me puede bajar hasta acá, porque esto es así, ¿verdad? Pero si tengo un pozo profundo, no hay diferencia de gradiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterle una bomba de agua, y tengo que hacer esta operación y gastar energía, o ponerle un motor donde la energía sea la gasolina.
¿verdad? Con gasto de... Puedo sacar esa agua en contra de la gradiente de diferencia de altura, pero con gasto de energía, ¿verdad? Entonces es lo mismo que pasa en el organismo, es lo mismo exactamente. Vemos acá cómo esta sustancia está pasando. Aquí tenemos estas partículas de sodio, ¿no? Positivo. El sodio entra dentro de esta bomba, así, dentro de esta bomba, y después lo cierra el adenosín trifosfato. Lo cierra aquí el adenosín trifosfato y lo abre lo de arriba y bota esto hacia arriba. Es igual que una bomba de agua, ¿verdad? Está botando de la parte interna a la parte externa. Agarra el potasio, aquí esto se ha dado un fósforo, y de tres fósforos que tenía este adenosín trifosfato se transforma en adenosín difosfato, y este fósforo se libera en forma de energía. Es la energía que da el adenosín trifosfato. Entonces agarra el potasio, lo mete en este canal y lo expulsa al interior. O sea, sale el sodio, entra el potasio. Y de esta forma se produce la conducción nerviosa. O sea, acá tenemos el sodio que no depende de la concentración. El sodio en el verde, esto debería estar, digamos, aquí medio verde. Aquí está concentrado el sodio, pero pese a esa concentración ha salido el sodio. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Este es el transporte activo, propiamente, porque el transporte activo tiene dos formas. El transporte activo propiamente dicho, después la pinocitosis, endocitosis y fagocitosis, que vamos a explicar enseguida. Este es el paso de las sustancias que deseamos, ¿no? Por transporte. Acá es igual, bomba de sodio, ¿no? Aquí rack se acopla esto, aquí tenemos el adenosín trifosfato, se acopla acá y hace que esto se cierre acá y se abra arriba. Y después entre el potasio, acá viene el potasio, aquí en forma de triángulo, y sucede un mecanismo inverso al sodio potasio. ¿Está claro? Ahora, la otra forma del paso de las sustancias es por estos tres mecanismos, donde pasan a través de una membrana partículas enormes. Porque lo que les estoy diciendo, transporte, difusión simple en sus tres formas y transporte activo propiamente dicha, son para partículas pequeñas, muy pequeñas. Cuando las partículas son más grandes y se absorben, la hacen por otros mecanismos activos que son la endocitosis, fagocitosis y pinocitosis. Vamos a explicar cómo son cada una de estas. La fagocitosis emite unos pseudópodos, la membrana, y estos pseudópodos van a englobar a esta macromolécula y después lo encierran totalmente, y
esta parte de la membrana con esta parte se une de tal manera que hace un fagosoma, ¿no? Entonces este fagosoma va a producir un proceso inverso al otro lado, va a abrirse aquí y va a entrar a otro espacio. ¿De acuerdo? Esta es la fagocitosis. La pinocitosis es en un sentido inverso. En vez de emitir pseudópodos, se invagina, se hace una bolsa. Una vez que la partícula, digamos, entra acá, esto se cierra, hace una vesícula tipo fagosoma, pero en este caso es una vesícula, y después la expulsa al lado interno de la membrana. Claro, interno de la membrana. ¿Está claro? Ahora, esta parte de la endocitosis es a través de receptores. Aquí tenemos receptores. Entonces, esta macromolécula se une a un receptor y después de eso se va invaginando y esto se va estrechando, va englobando y forma una vesícula, ¿no? Que después de esto se abre al interior y se descubre y atraviesa estas macromoléculas al otro lado. ¿Bien? Entonces, hasta aquí es lo que hemos llegado. ¿Qué hora es? 9:08. ¿Ah? 9:08. ¿9 y 8? Ya nos hemos pasado, pero nos terminamos. Ya. ¿Han entendido? ¿Está claro?